Pues todas estas campañas reflejan de alguna manera una guerra de encuestas. Medir la intención de voto 5 meses antes del ejercicio electoral en medio de todo es una necedad, pero es evidente que esta encuesta refleja la realidad. La realidad es que es un Abelardo que sube todos los días como respuesta a una amenaza a la democracia colombiana claramente materializada en la aspiración de Iván Cepeda como heredero, como ficha de Gustavo Petro. Enrique Gómez Martínez, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, lanzó una advertencia directa que incomodó al establecimiento político. Frente a la más reciente encuesta divulgada en Colombia, Gómez fue tajante. No estamos ante una medición real de intención de voto, sino ante una guerra de encuestas diseñada para instalar narrativas y proteger al heredero del petrismo. Según Gómez, Iván Cepeda no lidera el país. Está techado. Su porcentaje refleja únicamente el respaldo del aparato populista del gobierno y no una mayoría ciudadana. Más grave aún, mientras se intenta inflar esa candidatura, el país se descompone. Crisis total del sistema de salud, territorios abandonados al crimen y una economía golpeada por decisiones improvisadas. Desde ese escenario, Gómez defendió el crecimiento acelerado de Abelardo de la Espriella, a quien describió como un fenómeno político real, surgido como reacción al miedo, a la inseguridad y al fracaso del centro político. Para el jefe de debate, esta no es una contienda tradicional, es una elección decisiva entre seguir el camino del populismo o frenar a tiempo el riesgo de que Colombia repita el modelo de Venezuela. Y una Cepeda estancado y un centro pues realmente irrelevante que se queda y se gradúa en su irrelevancia porque no ofrece en nombre del establecimiento una respuesta creíble a la amenaza contra la libertad y la democracia que está plasmada en Iván Cepeda. Y creo que es de alguna manera lógico, no solo por el hecho de que este señor Cepeda recibe el respaldo de todo el esfuerzo populista del gobierno, sino porque además Abelardo apenas lleva 5 meses de existencia, por así decirlo, como el mayor fenómeno político de los últimos 50 o 60 años en la historia del país. Y es un proceso de conocimiento el que está en marcha, de que la ciudadanía reconozca y entienda la importancia del mensaje, de la actitud, del contenido ideológico, del compromiso con los valores y la seguridad de los colombianos que refleja Abelardo de la Espriella. Es un proceso y vamos, en nuestra opinión, pues muy bien, porque seguimos creciendo sin importar el método o el alcance de la muestra. En medio del ruido de encuestas, titulares y porcentajes lanzados con anticipación, surge una pregunta que atraviesa toda la discusión política nacional y que ningún colombiano puede esquivar. Si una candidatura aparece con el 30% de la intención de voto, la verdadera incógnita no está en ese número, sino en todo lo que queda por fuera, porque Colombia no es un tercio del país. Colombia es la mayoría que aún no decide, que observa con desconfianza, que siente el impacto de la inseguridad, del colapso de la salud, del encarecimiento del costo de vida y del abandono del Estado en vastas regiones. La pregunta no apunta a celebrar un porcentaje, sino a entender el silencio del resto. ¿Qué ocurre con ese 70% de ciudadanos que no se ve reflejado en las encuestas? ¿Está resignado, confundido, cansado o simplemente esperando una señal clara de liderazgo? Más que una cifra estadística, ese porcentaje representa una encrucijada histórica, continuidad o ruptura, miedo o decisión, populismo o carácter. Ahí está el verdadero campo de batalla de esta elección. Claro, hay que darle un tiempo a que las personas evalúen y decidan su futuro político y el futuro de su país para sus hijos. Obviamente, el volumen de indecisos y de no sabe y no responde en esa encuesta, pues sigue siendo elevado, lo cual es normal también. Pero como lo señala adecuadamente Fernando, no hay nada comparable al fenómeno del Tigre Abelardo de la Espriella. Yo creo que eso demuestra el calado del apoyo y el respaldo popular que él ha venido reclamando, ese fervor específico, mientras en el centro siguen creyendo en los acuerdos de mecánica política y en yo me sumo y tú me das y yo te quito y ahí ese pequeño Club del Uno que ha tenido nuevos entrantes. Vamos, yo he propuesto que saquemos la tarjeta Club de Beneficio de los del 1%, que puedan tener descuentos
supermercados y cuando vayan al cine posiblemente, pues, porque ya tiene un nuevo miembro, un famoso miembro que es el señor Sergio Fajardo, que también entra espectacularmente en el Club del Uno. Y lo que creo que es importante que refleja la encuesta, Fernando, pues es el gran consenso es nacional y popular de que hay que frenar el comunismo, frenar ese representante de la dictadura bolivariana que es Iván Cepeda, y lentamente la población se va dando cuenta de que la demagogia, el populismo barato, peligroso, costoso de Gustavo Petro, si bien puede ser efectivo, pues no puede ser lo que rija el futuro del país. Y como usted bien lo dice, pues Cepeda viene techando hace ya más de 3 meses en ese porcentaje, que representa sin duda un grupo de personas y un grupo de ciudadanos que sigue molesto con ese establecimiento corrupto de la clase política, con ese establecimiento ineficaz que tiene la capacidad de imponernos a toda hora impuestos y no produce resultados. En medio del análisis electoral aparece otro dato que no pasa desapercibido y que empieza a generar más preguntas que certezas. Mientras algunos candidatos apenas logran marcar el 1% en las encuestas, insisten en mantenerse en carrera, como si el respaldo ciudadano no fuera un factor determinante. A ese grupo ya muchos lo llaman con ironía el Club del 1%. Y ahí surge la pregunta inevitable, la que rompe la corrección política y apunta al fondo del asunto. ¿Qué va a pasar con esas candidaturas que no despegan, que se mueven dentro del margen de error y que, aún así, pretenden influir en el rumbo del país? ¿Van a persistir hasta el final sin respaldo real? ¿O terminarán orbitando alrededor del verdadero pulso de la elección? La inquietud no es menor, porque ese 1% parece más un gesto simbólico que una opción real de poder. Y la imagen que se le viene a la cabeza a muchos colombianos es casi inevitable. Figuras que permanecen en el mismo lugar, esperando que algo caiga, aunque la plaza esté vacía. Es en ese punto donde el análisis se vuelve incómodo, y donde Enrique Gómez Martínez suelta una comparación que nadie esperaba. Parecen las palomas de la Plaza de Bolívar, así no hayan llegado los turistas, están viendo ahí a ver qué recogen, pero en la práctica, pues yo creo que esto no es de mecánicas, esto no es de falsas jerarquías ni de hojas de vida, esto es de poder transmitir un liderazgo, de poder transmitir unas ideas y un compromiso que ninguna de esas personas del centro quiere asumir. Ellos no quieren ni asumir la responsabilidad por haber estado 20 o 30 años en el poder, no quieren asumir un compromiso contundente en la lucha contra el crimen. Como bien lo dice Abelardo, vivimos una pandemia criminal y eso requiere un compromiso y una postura y un talante, determinación, requiere también una visión de Colombia, una Colombia que estamos construyendo con Abelardo, que sea realmente un milagro económico, social, un milagro de orden público, un milagro educativo, un milagro de valores. Y esa transformación de la Colombia a milagro pues, requiere un talante que ciertamente no corresponde a los que han transado durante décadas el futuro del país por un puesto, por un beneficio, por una comisión, o que se han quedado con el discurso, ese discurso fracasado de que la forma de sacar a Colombia adelante es entregarle el país a los criminales, porque en ese catálogo del Club del Uno, todos han estado de acuerdo con ese espíritu de que es mejor beneficiar al criminal que proteger al ciudadano, y el grueso del país no quiere más eso, entiende que eso fracasó, que eso fue un embeleco, que no nos trajo y no nos tiene hoy, sino con más dolor, con territorios como el Catatumbo en franca degradación humanitaria, el Guaviare, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, ya el centro del país, en el Huila, obviamente el sur del Valle y muchísimas otras regiones que habían logrado la seguridad a través de un enorme esfuerzo colectivo, un enorme esfuerzo de nuestra fuerza pública, hoy viven la pesadilla de los años 90. Entonces la ciudadanía se siente y dice, pero estos tipos nos trajeron de vuelta a los años 90, ¿bajo qué premisa pueden reclamar hoy ser una verdadera opción de cambio y de transformación del país? Hoy estamos comprometidos en entregarle a Colombia el milagro. El milagro es sacar a Colombia de este ciclo de violencia, de inseguridad, de corrupción política y traer una renovación. Y la gente cree. Ese es el consenso y el único acuerdo que interesa, el acuerdo sobre lo fundamental y el acuerdo en respaldar plenamente al Tigre Abelardo de la Espriella y a Salvación Nacional, que es la única ruta para iniciar la renovación del Congreso. Es realmente increíble y al mismo tiempo revelador
que los llamados integrantes del Club del 1% no estén concentrando sus esfuerzos en derrotar a Gustavo Petro, pese a la crisis que atraviesa el país bajo su gobierno. Número. Su verdadera obsesión parece ser otra. En lugar de confrontar el proyecto que hoy tiene a Colombia sumida en inseguridad, caos institucional y colapso de servicios básicos, estos sectores han decidido enfocar sus ataques en Abelardo de la Espriella. No compiten por el respaldo ciudadano, compiten por frenar a quien sí está creciendo. La paradoja es evidente. Quienes no despegan en las encuestas actúan como si su misión no fuera ofrecer una alternativa al petrismo, sino bloquear cualquier liderazgo que represente una ruptura real con el sistema que lo sostuvo durante años. Esa conducta deja una pregunta incómoda en el aire. ¿A quién temen realmente? Porque cuando el fuego se dirige contra el que desafía al poder y no contra el poder mismo, la respuesta empieza a quedar clara. Totalmente equivocada. Lo primero que hay que concluir es que la llamada gran consulta se debe transformar inmediatamente antes de que impriman los tarjetones en la mini consulta. Ese es el único acto de coherencia político que estas personas pueden hacer, que le cambien el nombre a eso y digan la consulta de los minis. Y en ese sentido yo creo que ellos no tienen ninguna capacidad ni de frenar ni de perjudicar con el toconave, el todos contra Abelardo, el futuro de Colombia. Aquí no hay que mirar hacia los enanos, ahí ni hay soluciones, ni hay talante, ni hay compromiso con el futuro del país. Aquí hay que pensar en convencer a esa masa de votantes indecisos de que si le entregan a Iván Cepeda otros 4 años más, este país abandona el universo de las democracias y entra en el universo de la penuria, del hambre, de la miseria, de la destrucción institucional, cuyo recorrido conocemos perfectamente, cuyo efecto perverso hemos evidenciado a lo largo de los últimos 25 años en el triste país vecino de Venezuela. Ese es el punto que debemos estar en la discusión y me permito de manera respetuosa, y ustedes han sido siempre muy providenciales y generosos conmigo, no nos equivoquemos, el discurso no es lo que van a hacer los enanos, el discurso es cómo consensuamos con el pueblo colombiano el apoyo a una alternativa verdadera de liderazgo que frene al comunismo en Colombia, que frene la entrega a las mafias del narcotráfico, que frene la entrega a las mafias de la corrupción y que nos permita la reconstrucción del sistema de salud de la manera más urgente posible, porque los colombianos mueren mientras el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sigue recogiendo en tulas el dinero de la salud y pretende liquidar las EPS para destruir la evidencia del mayor fraude de la historia, que es el de las intervenciones de las EPS en el país, en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, hay mucho por hablar, no nos ocupemos de los enanos del uno y sigamos adelante construyendo este convencimiento, informando a la ciudadanía de que existe la alternativa del tigre y que obviamente eso tiene un gran laboratorio. El gran laboratorio de la salvación nacional es el 8 de marzo, donde esperamos que todos los que nos escuchan se multipliquen, porque hoy la hora es grave. A mí no me sirve, ni al país le sirve, ni a Abelardo le sirve que ustedes me digan, yo voy a votar. Necesitamos cada uno de ustedes consiguiendo 100 votos, consiguiendo 10 testigos, porque la registraduría que está anotada en el establecimiento más añejo de todos, el del santismo, pues va a hacer todo lo posible para darle el triunfo a Iván Cepeda, que es lo que le sirve y le contenta a Juan Manuel Santos, que inició y se jugó la vida y su capital político en entregarle el país, a las FARC desde su gobierno y hoy está sentado comprometido en completar ese propósito entregándole el país a Iván Cepeda. Entonces hay demasiada urgencia en salir y conseguir respaldos para el tigre, porque la campaña que está haciendo Salvación Nacional es precisamente ese termómetro, un termómetro histórico donde podemos no solo renovar el Congreso, asegurarle al tigre una bancada eficaz, de altura, comprometida con su proyecto de transformación y de defensores de la patria, sino también demostrarle al pueblo colombiano que podemos derrotar el riesgo de una dictadura bolivariana en Colombia. Lo que estamos viendo en este escenario político no es una simple disputa electoral, es una radiografía del poder en Colombia. Resulta profundamente revelador que quienes apenas logran marcar el 1% en las encuestas no estén concentrados en enfrentar al verdadero responsable del deterioro institucional del país, Gustavo Petro y su proyecto político.
En lugar de eso, han decidido enfilar sus críticas, sus ataques y su energía contra quien sí representa una amenaza real al statu quo. Esa conducta no es casual. Cuando los sectores que se autodenominan alternativa prefieren combatir a quien crece en respaldo ciudadano antes que confrontar al poder establecido, dejan en evidencia su verdadera función: contener el cambio, no producirlo. El llamado Club del 1% no discute ideas, discute supervivencia. No compite por ganar, compite por no desaparecer. En ese contexto, el crecimiento de Abelardo de la Espriella se vuelve incómodo para muchos, no porque sea perfecto, sino porque rompe el libreto. No viene de los pactos silenciosos, no debe favores a las élites tradicionales y no participa del juego de la tibieza política. Por eso se convierte en blanco. Por eso intentan desacreditarlo, minimizarlo o aislarlo. La discusión de fondo no es quién tiene hoy un punto más o menos en una encuesta. La discusión real es quién tiene el carácter para enfrentar al crimen, al populismo y a la degradación institucional que vive Colombia. Y por eso voces como la de Enrique Gómez Martínez han puesto el dedo en la llaga. Esta elección no se trata de mecánicas electorales, sino de una decisión histórica. Colombia está frente a una bifurcación clara: seguir por el camino del miedo, la complacencia y la resignación, o asumir el riesgo de una ruptura real con el modelo que nos trajo hasta aquí. El 70% que hoy no se ve reflejado en las encuestas no es una cifra silenciosa, es la mayoría que puede inclinar la balanza. Y cuando esa mayoría despierte, nada volverá a ser igual. Y ahora te pregunto a ti: ¿crees que Colombia necesita más de lo mismo o un liderazgo que se atreva a cambiar el rumbo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal, dale like a este contenido y compártelo. Porque cuando el momento es grave, quedarse callado también es una decisión.